Martes miramos hacia el mundo exterior y vemos que hay un montón de situaciones que no se consiguen arreglar todavía. El presidente Trump dijo: en 15 días arreglo yo el problema de Ucrania, y es más profundo que todo eso, porque hay muchos intereses alrededor para impedir que esa paz se produzca, ¿no? Aunque se están viendo pasos adelante, pero hay muchos intereses entre medio, ¿no? Bueno, si se desvelaran las maquinaciones masónicas que ha habido en Ucrania, y de las cuales parece ser que este abogado asesinado, este ucraniano abogado que pertenecía y formaba parte del gobierno legítimo que había en Ucrania, era prorruso, pero ¿qué puedes pensar? que fuera pero, y cada uno podrá ser pro lo que quiera, ¿no? Claro, puede ser pro lo que quiera, y además había ganado las elecciones porque en realidad en Ucrania la mayor parte de los ucranianos hablan ruso, y una parte muy alta tienen nostalgia de Rusia, porque fue la madre rusa, Kiev, capital de Rusia, ¿no? Pero en cualquier caso, sin exculpar a Putin, por supuesto, lo cierto es que el mismo Trump ha dicho una declaración muy curiosa: esta guerra no es mía, esta guerra es de Putin, de Zelensky y de Biden. Incluye a Biden en la guerra, es decir, como sí, que claro, son los que han querido y quieren esta guerra, ¿no? Ahora pues se trata de loco a Putin porque no quiere aceptar condiciones, y es que hay que entenderle. ¿Cómo va ahora a parar y hacer un alto el fuego? Estoy hablando de manera humana, ¿no? O sea, no espiritual. ¿Cómo va a hacer eso para que se rearme Ucrania otra vez y luego tengan más complicación? Claro. Tú vete, el otro día va Putin a visitar una ciudad que creo que es al lado de la frontera, y el helicóptero suyo, porque claro, ellos llevan protección, pero hubo un intento de ataque con drones contra el helicóptero donde, bueno, supuestamente viajaba Putin. Entonces, la reacción de Rusia fue un ataque masivo contra Kiev, con drones también. Claro. Entonces, dices, en las noticias sale... Si desparejadas las noticias para que no... Si cada uno de ellos pudiera matar al otro, vamos, no tendría ningún problema, ningún escrúpulo de hacerlo. El problema es que están muy blindados. Pero objetivo prioritario para la bala, pues para los ucranianos, para Zelensky es Putin, y para Putin es Zelensky. Porque además una de las condiciones que no quiere aceptar de ninguna manera Putin es que Zelensky siga gobernando. Primer punto. Segundo, no quiere aceptar de ninguna manera que haya ejércitos exteriores a Ucrania. Tampoco quiere él mandar su ejército a controlar los cambios que tienen que producirse en Ucrania. Tercera, de ninguna manera que entre Ucrania en la OTAN. Punto, porque es que eso estaba más que pactado con Estados Unidos. Y de hecho, todo viene de la época de Kennedy, cuando casi se declara una guerra mundial, porque en Cuba iban más o menos a poner la NATO allí. Que era el pacto de Varsovia, vamos. Claro, que era lo contrario a la OTAN, la NATO. No, pero además es curioso que son las mismas letras, pero... No, la NATO es la OTAN en inglés. Ah, bueno, entonces no, perdón, el pacto de Varsovia. El pacto de Varsovia, sí, que me equivocaba ahí, sí, es verdad, la NATO, no, es que de repente se me ha dado ahí un cruce. Sí, el pacto de Varsovia, es decir, lo contrario a la OTAN, es decir, el conglomerado de países que junto con Rusia forman pues la oposición a la OTAN, ¿no? Lo que quiero decir es que aquello, dijeron, ¿cómo vas a poner aquí cerca de nosotros una base militar con bombas atómicas? Estás loco. Y yo, no, y se arregló y Rusia se retiró. Sin embargo, a pesar de la promesa de no poner
la OTAN cercana a ningún país que hubiera sido Rusia, las repúblicas socialistas soviéticas liberadas, pues están en la OTAN. Entonces no han cumplido, o sea, aquí. Y bueno, pues yo lo entiendo eso. Entiendo porque, claro, el plan que tiene la masonería es acordonar a Rusia y ahogarlo, como sea, ¿no? Para que, como no entra por el aro, no entra dentro del nuevo orden mundial, luego tendrán que hacerlo con China, que no quiere entrar, quiere dominar. ¿No? El nuevo orden mundial lo quiere dominar China y camina hacia ello, ¿no? A lo mejor la masonería pues aceptará formar equipo con China para gobernar el mundo, que es lo que los demonios Satanás... pensar que quitar a Putin del medio arreglaba el problema, yo creo que iba a ser peor. Mendeleev sería mucho más agresivo que mucho Putin, peor, ¿no? sí, porque... Entonces dices, ¿a qué estamos jugando? Es que hay que saber valorar los personajes que tenemos ahí. Claro, además esa no es de ninguna manera la aprobación de Trump. Trump no va a apoyar nunca que maten a Putin, porque como él ha sufrido casi, o sea, 3 intentos de asesinato, dice, ¿esto qué es, no? Y bueno, pues ahora Trump está diciendo, esto no es guerra, no es mi guerra, pues ahí os quedáis. Europa, porque claro, se le ha olvidado decir, esta no es mi guerra, es la guerra de Putin, Zelensky, Biden y de Europa. Sí, bueno, Macron y Straner. Y el inglés. Y el Straner, sí. Y el alemán. Menos mal que el alemán ya, socialista, ha sido desplazado, pero ese también. Y sabes la declaración que han hecho en Alemania, vamos a tener el mayor ejército de Europa. Un ejército imponente y vamos a invertir todo lo que haga falta a temblar. Claro. Porque si Alemania era la que organizó las dos guerras mundiales, pues no hay 2 sin 3. Pero es que además no tiene ejército porque se le prohibió en los acuerdos de paz de la Segunda Guerra Mundial. No podía armarse y no podía tener ejército. Claro, como han pasado más de 70 años, pues ya, ahora ya barra libre. Y además, con la excusa de armarse contra el peligro tremendo de Putin. Putin no va a querer invadir Alemania ni Europa ni de casualidad. Él quiere completar una reivindicación más que nada, ¿sabes de qué? De orgullo. De orgullo ruso, de orgullo de KGB, de orgullo militar, de orgullo. En su día Rusia pidió la entrada en la Unión Europea. Sí. Y se le dijo que tararí. ¿Por qué? Porque les iba a quitar el petróleo, el liderazgo a Francia, Alemania, sobre todo cuando estaba Inglaterra. Sí, Inglaterra. Pidió entrar en la Comunidad Económica Europea cuando estaba Inglaterra. Y la primera que se opuso fue Inglaterra, porque claro, son la oposición del aceite negro de la muerte, del petróleo, la mala bestia económica que ha manejado todas las guerras en los últimos, yo diría, 200 años. Bien. Luego, es curioso porque hay políticas a nivel europeo, bueno, a nivel mundial, pero a nivel europeo. Se critica a Estados Unidos por frenar la entrada de migración del sur, ¿no? Y sin embargo, Europa está sufriendo la misma... De hecho, hay gente que me dice, mira... Antes de ayer me decía alguien, ¿tú sabes lo que está pasando en el País Vasco? Lo que está pasando en Cataluña, los focos de nacionalismo, pues las calles, me decían de un pueblo, Zumárraga, dice, está lleno de migrantes africanos. Es decir, ya en las calles el poteo común por ahí, si ahora los que andan por las calles son los africanos, negros y marroquíes. Y marroquíes y argelinos. Es decir, esa es la realidad de lo que se está viviendo. Y digo, pues es una de las formas de acabar con el nacionalismo.
pero conlleva otra serie de... No, pero no lo han hecho problemas. por acabar con el nacionalismo. No, pero... Lo han hecho precisamente para intentar afirmarse. ¿Por qué? Porque estos, fíjate qué pensamiento trasnochado, estos no son como los latinos que vienen y hablan español y no hay manera de que se les euskaldunice. Pero a estos se les puede hacer euskaldunes y lo que haga falta con tal de darles el arroz y lo que necesitan. Son manipulables, manejables. Y tú fíjate qué pretensión. Claro, lo que no se dan cuenta es de que más difícil es cambiar la cultura islámica que cambiar la lengua latina Sí, que un vasco aprenda español es muy fácil. Sí, pero lo otro sí que es de la marinera. Entonces, fíjate, en Australia metieron, no existía el conejo en Australia, y hicieron granjas de conejos y se escaparon algunos conejos de las granjas y al final se produjo una invasión de toda Australia con una plaga de conejos. Sabes que llegaron a envasar carne de conejo, ¿no?, en lata y a quererla usar para... Pero luego lo que hacen es introducen, para matar a los conejos, introducen una enfermedad letal para los conejos. No, qué horror. ¿Qué hacen? Otra más. Es decir, para corregir una cosa metes otra que no es controlable. Y entonces se generó una pandemia que llegó a nivel mundial y mató a muchos conejos por todo el mundo. Y luego eso... La misomatosis famosa, ¿no? Y eso luego pasa a otros animales y al final acaba atacando al ser humano incluso. Dices, ese tipo de armas tanto así de este tipo como las armas que se utilizan de tipo sociológico terminan volviéndose en contra de aquellos que lo propiciaron. Y por eso ahora mismo en Europa hay 9 países que están pidiendo dentro de la Unión Europea, porque está el espacio Schengen y tienes que contar unos con otros, están pidiendo la autorización para empezar a devolver a la gente a sus países. Y el problema está en que como no saben de dónde son, porque todos vienen con las instrucciones de romper el pasaporte o tirarlo al mar, pues resulta, y no van a decir... Que la KGB sí les descubriría de dónde son. Ya, imagínate, cantarían por la Traviata en el cuarto oscuro. Pero pues están planteando que yo creo que ya Italia ha conseguido, no sé si en Albania, no sé dónde, primero iban a ir a África, han conseguido lo que se llama guetos, campos de refugiados, de los que están... Además, con la justificación de que como están pendientes de resolverse su tramitación, de recibir el refugio, que es un derecho internacional, el pedir refugio, por causa, cuando hay peligro de muerte, hay que demostrarlo, claro. Y entonces, pues mientras se resuelve, y son millones, pues van a formar guetos, campos de refugiados a base de pagarles. Igual que aquí están todos los guetos de los menas, que se ha convertido en un negociazo increíble, porque pagan, no sé si 6 o 7.000 euros por cada uno al mes, y entonces, pues tú fíjate, creo que en Cataluña están teniendo un lucro, un negocio brutal, y es más, no han permitido investigar la edad de los supuestos menas, porque un porcentaje altísimo ya pasan de los 18 años, es decir, que no tendrían que ser considerados como menores, ¿no? Y entonces dejarían de cobrar al ser mayores. Y por eso todo esto es una basura. Y igual que Turquía ha jugado con Europa. Sí, con los sirios. Con los sirios, es decir, bueno, pues si no me dais dinero cada año, pues con los campos de refugiados, que llegó a tener no sé si 5 o 6 millones de sirios. Sí, os suelto 1 millón así en una semana. Os suelto 1 millón en una semana. Os suelto 1 millón y os vais a enterar. Y encima les doy facilidades para que lleguen a vuestras fronteras, ¿no?
Entonces, pues claro, no sé si la soltaron 3.000 millones de euros, o sea, como si fuera Calderilla, ¿no? O 6.000, ya no me acuerdo, yo qué sé, porque ya me falla un poco la cabeza, pero en datos, ¿no? Lo cierto es que esto se llama mercadeo humano, mercado humano. Utilizar a los seres humanos como ganado, ¿no? Como mercado, ¿no? Que en realidad siempre ha sido la estrategia diabólica de las guerras, ¿no? Utilizar el hambre de las personas para que agarren la metralleta, está clarísimo. Utilizar el agua como arma de guerra es increíble. Sí, lo sabemos los que vamos a África, pues sabemos cómo se ha usado en guerras terribles como los genocidios que ha habido en distintas partes de África a base de matarlos de hambre, de sed y de fusilarlos, o sea, y degollarlos y a machetazos y lo que haga falta, ¿no? El otro día el presidente de Sudáfrica visitó la Casa Blanca y de alguna forma Trump aprovechó la ocasión para mostrar la realidad. Fue valiente Trump para enfrentarse con algo tan crudo, tan criminal, el exterminio de los blancos Boxers. Es un poco también, a ver si me entiendes. Sí, tú puedes decir, es que se lo merecen, digo, bueno. No, merecerlo. Nadie se merece eso. Y además, los que lo merecen probablemente ya no existen. Ya no existen, ¿no? Entonces, no. Pero hay que ver también un poco qué hay detrás en cuanto a la justicia de Dios, ¿no? En cualquier caso, porque Dios usa, los demonios son herramientas de Dios, vamos a ver, ¿no? Pero no se puso colorado, porque como era tan moreno que no se le daba cuenta. Los negros no se ponen rojos. No se ponen colorados. El presidente de Trump le dejó, le enfrentó fuertemente. Pero aquí no se habla nada de las matanzas de cristianos, por ejemplo, que está habiendo. Sí. Todos los días ya es un hartazgo brutal el ataque constante a Israel por Gaza. Y además dando las cifras que dan los terroristas. El informe periodístico de Gaza lo hacen los terroristas. El otro día, Hermann Hesse en el Parlamento Europeo, es diputado de Vox, ¿no? Hablaba precisamente de eso, ¿no? Decía, bueno, ¿quién da las cifras? Hamás. Claro. ¿Quién es Hamás? Es un grupo terrorista que ha manifestado claramente, y de hecho nosotros seguimos diciendo, en Israel, el gran problema que tiene Israel no son los palestinos, sino que son los miembros de Hamás y de Hezbollah, es decir, grupos terroristas alimentados por determinados países y Al-Fatah, también alimentados por el nuevo orden mundial, que los utilizan como choque, contra Israel, porque objetivo del nuevo orden mundial es Israel y la Iglesia. Esos son los dos objetivos. Para destruir la Biblia, destruir, claro, los dos pueblos de la Biblia y satanizar el mundo, babilonizarlo, que ya casi lo estaban consiguiendo. Entonces, yo estoy escribiendo ahora unas palabras proféticas sobre la caída de Babilonia. Hasta los primeros síntomas de la caída de Babilonia estamos viéndolos gracias a Trump. Gracias a Dios. El problema no es la Biblia, es quién está detrás de la Biblia. Claro. Claro. Es que cuando hablamos de la Biblia hablamos del autor, ¿no? Claro. No puede haber un libro sin autor. Entonces, aunque sea hay libros anónimos que nunca se ha descubierto quién es el autor, pero son muy raros. Tiene que haber un autor siempre, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, la caída de Babilonia tiene ya sus primeros síntomas gracias a que Dios ha puesto a Trump, ¿no? Y está quitando todas las subvenciones a las instituciones de aborto, de trans, de esto, del otro, bueno, todo lo que es Babylon People, ¿no? Hay una serie de... Bueno, esto es como la caída del dominó, ¿no?
que la caída de uno lleva a la caída de otro. Y parece ser que en la política, porque una cosa es las bravuconerías y las noticias que nos llegan de Trump y de la Casa Blanca, y otra cosa es la realidad del trabajo que se está haciendo, porque mientras tú estás preocupado por esto, la administración Trump está trabajando en la batalla donde tiene que ser, ¿no? Y Venezuela termina ahora la concesión que tiene petrolera a Estados Unidos. Sí. Y Venezuela no puede funcionar. Es decir, el petróleo venezolano no puede funcionar sin la tecnología que tiene Estados Unidos. Es decir, ni Irán... Es decir, es que... Es un petróleo muy diferente. Muy denso. Y necesita las refinerías americanas. Eso es. Sí. Hay una tecnología muy especial. De tal manera que dice, bueno, yo tengo un compromiso internacional pero se acaba ahora. Y no estamos por la labor de... Yo siempre me pregunto si la petrolera más importante del mundo, que es esta precisamente de la que hablas, americana, va a permitir que eso se llegue a buen efecto y pierda ese negocio gigantesco. No sé que sea Texaco. Ahora me has dejado ahí. Porque hay una importante, Texaco, que es el estado de Texas, quien es el dueño de esa petrolera, ¿no? Sí, la oí, ¿cómo se llamaba? Me parece que no era Texaco. Pero en cualquier caso, yo digo, no harán alguna maniobra para quitar a Maduro para que pueda... Bueno, si quitan a Maduro, al final lo que mueve la política es el mamón. El dedo gordo es el mamón. No manda la política en el mundo, manda el mamón. Y por eso Soros, Bill Gates y el Club Bilderberg y todos estos mamones son los que mandan. Los que tienen, y que quizá en el anónimo, tienen a sus informadores. El segundo poder es la información, no son los políticos. Los políticos vienen, están 4 años, 8 años y se marchan. Sí, chupan todo lo que pueden. Exacto, pero el segundo poder que permanece es el poder mediático, que antes era el cuarto poder y que ahora es el segundo poder, la información. ¿Y quién domina la información? El mamón, que es el que domina todos los poderes. El tercer poder es la política, que lo pone el mamón y la información. Claro, tú fíjate, si le quitan la financiación a Vox, como la han quitado, y le han prohibido a los bancos, ¿cómo puede hacerse eso? Bueno, prohibir no, pero dicen, oye, Bueno, es una forma de prohibir. Dinero, te quito subvenciones y te quito las cuentas corrientes de todas las instituciones del Estado, que son fortunas inmensas cada año. No, en cualquier caso, es una maniobra repugnante. Entonces, claro, vos, cualquier partido o campaña política requiere financiación. Y cuanta más financiación, significa más potencia de invasión informativa, porque con esa financiación se compran a los poderes mediáticos para que salgan las propuestas, lo que sea, ¿no? Y ahí están los medios de comunicación politizados. ¿Por qué? Porque muchos están comprados. Sí. Me gusta escuchar ahora ya cómo los medios más importantes del país, la 3 y la 5, que antes, estaban siempre apoyando un ataque feroz contra Vox, que si era extrema derecha. Extrema derecha no, es la única derecha que hay ahora en España, porque PP no es derecha ya, ni quiere ser centro, pero ni es centro, es más bien centro-izquierda, o centro-humanismo, o centro lo que sea, ¿no? Pero en cualquier caso, están financiados para el cordón sanitario en toda Europa. Y venga a atacar. A Meloni ya no se atreven tanto a atacarla, pero ¿cuánto la atacaron? Pues increíble. Y a Trump, es que no tienen otra conversación que atacar a Trump y atacarle. Es que Europa está trasnochada. Se ataca al país que más puede bendecir a Europa ahora mismo.
No es China, es China, que va a bendecir Europa invadiéndola con productos baratos y haciéndola dependiente y encima, con fortunas inmensas ganadas en Europa, comprar los lugares estratégicos de Europa. Porque es lo que hace. Y entonces yo creo que este es el juego de la guerra espiritual. Los 5 poderes de Satanás. Bueno, el tercer poder es la política, y el cuarto poder es la enseñanza. La enseñanza, totalmente. Ya, o sea, lo que se ha querido hacer es lo que siempre han hecho las dictaduras religiosas y políticas: agarrar a los niños y adoctrinarlos. Y adoctrinarlos. Pero esto y sí, ahora es una ferocidad de adoctrinarlos con la doctrina woke, que es Babylon. Y el quinto poder es el dedo pequeño, que antes era el primer poder. La religión fue el primer poder en el mundo durante muchos, yo diría, siglos. Pero ha pasado al quinto ya, aunque va a volver a ser el primero cuando la gran ramera religiosa se consolide. ¿Te imaginas qué poder tendrá esa bestia, esa gran prostituta, madre de todas las rameras, juntando al Islam, al catolicismo, al protestantismo y al judaísmo, y después de forma consentidora al budismo, etc., a todas las religiones, con toda la influencia que pueden hacer a miles de millones de personas, pues esa va a ser la bestia, que además, fíjate tú, tendrá la connivencia con el último anticristo, claro, ¿no? Que será el jefe de esa religión unificada. Sí, de momento se propondrá como Dios en la tierra, ¿no? Exacto, pero es que encima, pues esa bestia le va a dar toda esa potencia que tiene, que él no tiene al principio, y cuando ya se encumbra, pues la va a despreciar y la va a despojar de todo. Y solamente va a romper ese sincretismo y solamente honrará a Alá Maozin, al dios de las fortalezas, al dios de la guerra. ¿Te imaginas? Esto es lo que viene, hasta que el Señor, claro, rompe y desbarata todo, ¿no? Pero los 5 poderes de la garra de Satanás están ahora bien claramente capitaneados por el mamón a unos niveles impresionantes. Lo que pasa es que interviene Trump, que podríamos decir que formaría parte del mamón. No, aunque es millonario, no es de los millonarios como los otros. Los otros son bestias pardas. Llegó un tiempo, que no sé en qué época, que Rothschild tenía el 25% de la riqueza mundial. La familia Rothschild. Lo que es que hay algunos grandes ricos, pues como Elon Musk o el propio Trump, que se han salido del círculo. Sí, por ejemplo, Elon Musk aparece como el hombre más rico del mundo, pero no lo es. Es el hombre más rico del mundo fuera del mamón, pero no lo es. Porque los que son más ricos no se ponen a jugar como niños, como ¿entiendes? Ni tampoco declaran su inmensa fortuna, ¿no? Porque Bill Gates, por ejemplo, ya hace tiempo que alguna vez se le ve en alguna foto, pero que no se le ve, debe tener una crisis personal, familiar, institucional tremenda. Claro. Porque, claro, a los que se encumbran y están en esas posiciones, si no estás dentro del círculo más profundo, van a acabar contigo tarde o temprano. Sí, vale, la competencia es feroz y no tiene escrúpulos ninguno entre ellos. Como ocurrió con Onassis en su tiempo, ¿no? Sí. Que también fue quitado en medio. No, y ahora mismo le han quitado al presidente del club de Davos, ya lo han quitado al hombre sapo, que era como un sapo el pobre y un monstruo de la eugenesis, pero descarada, o sea, diciendo ya que te tenemos que eliminar
a 2/3 partes de la humanidad, ¿no? Y la han quitado de medio. ¿Sabes por qué? Porque los dirigentes quieren estar en el anónimo y tener apariencia de piedad. Tú no ves al rey de Inglaterra. Ese es uno de los máximos masones del mundo. Y sin embargo, qué maneras, qué modales, y qué etiqueta, y qué pulcritud, y qué apariencia de buen rey. Porque entonces, cuando Bill Gates cometió un error gravísimo, y fue al declarar a qué nivel de tecnología informática había llegado, ¿sabes con qué? Con las halografías, ¿cómo se llama? Halografías o no, que aparece una persona, sí. No sé cómo se llama eso. Entonces él se puso en todas las revistas más importantes del mundo, aparecía su foto. En el año 2000 todos me veréis. O sea, se abrogó casi el título de anticristo y de jefazo del nuevo orden mundial, ¿no? Y entonces eso, a partir del año 2000 comenzó su declive como figura predilecta del nuevo orden mundial. Y ahora ya, pues es que ya no tiene ninguna... y no sabemos qué crisis económica tendrá, porque tampoco figura en el ranking de los más ricos y todo eso, ¿no? Entonces, todo esto, el Juego de Tronos, que tanto le gustaba al Coleta, ¿no? Y que va y le regala al rey. Sí, al rey le regala. Le regala esa dice, quítate tú para ponerme yo, ¿no? Sí. Entonces, estamos en una guerra espiritual increíble en la que el mamón lo ha descontrolado también el mismo Trump, que es lo que quería decir. Uno de los millonarios, pues está jugando con la bolsa. La está desbaratando y la levanta, la desbarata y la levanta. Cualquiera que esté con él puede decir, nos estamos forrando, pero a gran escala, porque vamos a hacer que baje, pero antes de que baje, vendemos. Cuando baje, volvemos a comprar. Y entonces pues, hacemos que suba, quitamos todo el pánico, que es lo que influye en la bolsa, el pánico. Quitamos el pánico y presentamos la bonanza. Damos la esperanza, la bonanza, y ¡brum!, para arriba. Entonces les metemos otro susto. Yo no creo que lo esté haciendo por especulación personal, pero quién sabe, porque al fin y al cabo... Pero es gente que dice, yo no necesito, si tengo más de lo que puedo tener en toda mi vida, y mis hijos, y mis nietos, y toda la parentela. Pero sin embargo no, pero ya sabes tú que esa no es la explicación. ¿Cuándo tendrá usted suficiente?, le dijeron a Rockefeller. Dice, siempre un poco más. Pero para uno de estos es 100 millones de dólares más al día. Entonces, no, el que ama el dinero nunca se sacia de dinero, dice Eclesiastés. Pero en este caso, yo creo que es Dios que está haciendo tambalear al mamón. Porque el mamón caerá. El mamón caerá. Lo tirará el Señor y usará a un Gedeón que destruya al Dagón y con los bueyes lo derriba, ¿no? No sé quién será ese Gedeón, si puede ser Trump, que con sus principios, con su defensa de los valores que quiere hacer, pues desbarata el sistema económico que está fundamentado en el egoísmo, ¿no? En el hedonismo y en la babilonización del mundo. Ahí está ahora todo centrado. Y en el cambio climático, ¿cuántos miles y miles de millones se han invertido en esta falacia y en este proyecto, ¿no? de salvar la madre tierra, ¿no? La Pachamama, ¿no? Yo decía, porque en América decíamos Venezuela, puede ser que dentro de poquito veamos que ha caído el régimen de Maduro, y detrás de Venezuela está Brasil. Brasil es un monstruo
en América, ¿no? Claro. Los grandes monstruos de América son Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. Yo creo que Brasil va a caer porque Lula pues estaba enfermo y no quiero hablar más. Y toda la corrupción... Está enfermo, entonces, y Dios es el que da la vida y la quita, claro. Y entonces una vez que desaparezca esta especie de carismático maléfico, porque el pobre se las trae, un hombre que condenado, corrupto y condenado con pruebas y encarcelado. Luego pues, ganó una de su equipo y le dio la... Claro, y después va y le da la vara de mando, ¿no? Y bueno, pues todo esto... y el Bolsonaro, que quizá le pasa lo mismo. Los de izquierdas, los zurdos, la zurda es terrible, la zurda. Tú sabes que el puñal... Sí, decían de la mano izquierda, que es la que... Guárdate mucho, porque la mano izquierda es la que te va a apuñalar mientras te abrazan con la derecha, ¿no? Entonces, este es el sistema islámico que justifica cualquier cosa por hacer la yihad. Pero ahora mismo México está también en una situación de crisis absoluta. Ya con el anterior presidente estaba la cosa complicada, y aunque han dado algún movimiento y tal, pero México es otro que está cercano a caer con el poder que está. Lógicamente esta mujer pone su cargo en las manos de los brujos, de los espíritus. Igual que los otros, los demonios, igual que Evo Morales, igual que Chávez y que Maduro. Entonces, pues oye, cuando Dios quiere los defenestra, porque Dios quita y Dios pone, ¿no? Y México, evidentemente, ha desbarrado totalmente. Hasta el mismo Trump se ha puesto en contra de la explicación histórica de México y España, ¿no? O sea, es una vergüenza, ¿no? Que quieren reescribir la historia y quieren volver a la brujería. Quieren volver. Y de hecho, cuando te enteras que aquí los jesuitas en España acaban de hacer una misa a la Pachamama, un culto de la Pachamama. Bueno, pero la Iglesia Católica lo ha hecho siempre. A mí me llama mucho la atención la Catedral de México, que está en el Zócalo de Ciudad de México, de Capital Federal. Está construida sobre la laguna de México y sobre el templo mayor azteca, que está justo debajo, y hubo un día en el que se derrumbó una parte del barrio antiguo y apareció otra vez el templo antiguo. El templo perfectamente guardado. ¿Por qué? Porque a través de la catedral entraban los aztecas, los sacerdotes aztecas, a hacer sus rituales que teóricamente no eran en ese tiempo de sacrificios humanos, pero habrá que verlo, porque anteriormente, cuando llegan los españoles a México, allí estaban sacrificando diariamente cientos de personas, que ellos iban y saqueaban tribus enteras y los llevaban presos para ir haciendo los sacrificios, y luego los hígados de las personas, las vísceras, eran utilizadas para rituales espiritistas, y eso quedó a la vista. En Guatemala, en la ciudad de la Antigua, en los sótanos de la catedral de la Antigua, y eso cualquiera puede ir allí y verlo, están donde hacían los rituales los sacerdotes indígenas a sus espíritus. Sí, compatibilizaban. En la propia catedral, en los sótanos de la catedral. Es que el catolicismo cometió el gravísimo error de llamar cultura.
indígena y la cultura nativa y el respeto a la cultura ancestral, ¿no? Y eso no es cultura, eso es satanismo, eso es... eso es culto a los demonios. Abominación contra Dios. Entonces, y en ese humanismo, porque claro, tú ten en cuenta que estamos hablando de que, por ejemplo, en concreto los jesuitas han sido los mayores intelectuales, humanistas de la fe, de toda la historia. Y por eso formaron lo que se llamaba el Papa Negro. El Papa Negro es que justifica todos los medios posibles para el humanismo cristiano. Sí. Así de claro. El general de los jesuitas se le llama Papa Negro. Sí, sí. Que fue en la época de Pablo VI quien gobernaba a la Iglesia Católica. Era vasco, ahora no me acuerdo el nombre, pero el general de los jesuitas era quien departía con el Papa y organizaban ellos las cosas. Cuando muere Pablo VI, bueno, el paréntesis de un mes de Juan Pablo I, pero Juan Pablo II quita a los jesuitas y entrona al Opus Dei. Yeah. Que bueno, que es otro también tema. Vasco, qué curioso los vascos ahí. Bueno, no, el del Opus Dei era aragonés. Ah, sí, era aragonés. Sí. El fundador del Opus Dei no era vasco. No, José María Escrivá de Balaguer es de Balaguer, del pueblo de Balaguer. Fíjate, yo creí que era navarro. Zaragoza. Porque allí es donde... Bueno, tenía buenos navarros alrededor suyo, porque yo trabajé en la Universidad de Navarra y conozco la historia de la Universidad de Navarra porque a mí me la han contado los fundadores de primera mano. Ya. Y fueron a Pamplona y bueno, consiguieron prebendas y hay dos de los grandes bastiones del Opus Dei, era la Universidad de Navarra y luego ciudad... se me fue bueno, la gran catedral del Opus Dei, que está en Aragón, que es Torre Ciudad. Ah, mira. Torre Ciudad. Y son los dos grandes bastiones, claro, Navarra y Aragón. Pero Escrivá era aragonés. Buen aragonés, sí. Con sus narices como aragonés. Sí, baño. Pero el gobierno de la Iglesia Católica lo llevaron ellos. Y luego viene Francisco y vuelve a... ¿Y qué pensaremos ahora de este Papa? ¿Tú crees que va a regenerar la Iglesia Católica con respecto a liberarla de todo el progresismo que extendió el anterior? Ese progresismo... El problema de... Porque no ha sido jesuita. No. Este es agustino. Pero cuidado. Agustín de Hipona, que es intelectualismo absoluto frente al mover del espíritu que también se está moviendo dentro de la Iglesia Católica, y posiblemente, igual que ocurrió en los años 80, por lo menos en España, que hubo un mover espiritual importante dentro de la Iglesia Católica. Sí, los carismáticos. Eso. Neocatecumenales. Las dos fuentes. Los carismáticos y el movimiento neocatecumenal. ¿Qué hizo la Iglesia Católica con ellos? Yo recuerdo monjas en toda Latinoamérica que se iban o trabajaban en los hospitales como auxiliares y oraban por los enfermos y se sanaban. Y alta. Y las sacaron de allá. Y alguna la trajeron para España y tuvimos relación con alguna monja que decía, mira, es que yo me escapo del convento para irme al culto con vosotros porque aquí hay un mover del espíritu. Pero fueron ahogando y apagando eso. A los neocatecumenales que empezaban a leer la palabra de Dios les llevaron a un nuevo catecismo, es decir, no, y tuvieron que tragar, leyendo la palabra de Dios, tuvieron que tragar con los misterios de la transustanciación, el poder papal, es decir, la infalibilidad papal, del Papa, la divinidad de María o la... Bien, qué sé. No, María no es solo Dios, es la Madre de Dios, que es
la diosa primigenia. Claro. Porque dicen, hombre, ya sabemos, no. La ponéis en el lugar de la diosa primigenia, es decir, de la reina del cielo, que está por encima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y eso claro, es la que parió, es la que bueno, dio a luz, Jesús, ¿eh? la que dio a luz el Olimpo. Esa es la historia siempre de las diosas, de la fertilidad, la diosa Ceres, quiero decir Afrodita, que para los católicos ortodoxos es una buena noticia este Papa, pero este sí puede participar en el sincretismo mundial, porque es intelecto, no es espíritu. Francisco era más corazón, aun con todos sus errores, ¿no? Sí, pero, bueno, era corazón negro porque jesuita y dado a un humanismo emocional. Pero había este es el humanismo intelectual a cambio del humanismo emocional, que al final es carne, ¿no? Y bueno, tanto carne uno como otro. Pero... Sí. No, efectivamente, este podría además con más sagacidad, con más astucia intelectual, traer convencimiento. Porque tiene un poco del Ratzinger, que era muy intelectual, pero fiero con la doctrina de la Iglesia, era el inquisidor de la doctrina, y que tuvo que apartarse porque no podía soportar más el mal olor que había por todos lados. Y este pues tiene esa peculiaridad intelectual del Ratzinger en cuanto al conocimiento de la doctrina, pero con mayor intelectualidad en cuanto a la praxis que justifique. Y es frío. Frío como el hielo, y es increíble. A mí me da una cosa curiosísima este hombre, ¿no? Pero bueno, no es nuestro problema. No es nuestro problema. Mundial, que incluso oremos por él, que Dios tenga misericordia de los pobres pues súbditos, porque son súbditos, ¿no? Y que Dios libere los que tiene que liberar, los que tiene escogidos. Pero es importante saber por dónde vienen los tiros, ¿no? Sí. Porque las profecías se van a ir cumpliendo y se están cumpliendo delante de nuestras narices, ¿no? Y ¿cómo va a actuar con respecto al ecumenismo mundial? Pues todo intelectualidad, convencimiento y negociaciones. Sí, negociará hasta con el diablo, y sin embargo Jesús no negociaba con nadie. No, la verdad no puede ser negociable, la verdad no puede ser recortada, ampliada, hinchada o disminuida, ¿no? La verdad, lo que pasa es que ni este hombre cree en los dogmas. No. Los dogmas católicos pueden ser manejables, no todo es manejable para el orgullo intelectual del ser humano, ¿no? Porque descubren algo nuevo y ya está, lo anterior se ve. Claro, y entonces el fin justifica los medios y la intelectualidad está por encima, la razón está por encima de la fe, y este es el problema, y la razón, pues ya ves tú a dónde lleva al hombre. Tú vete, ayer Isabel Díaz Ayuso hablaba de ese principio que no es de Maquiavelo, lo escribió Maquiavelo, pero es en palabras del príncipe. Es el príncipe Maquiavelo el que justifica los medios, ¿no? Y posiblemente Maquiavelo lo que hace es denunciar ese tipo de prácticas, y decimos, Maquiavelo, y dijo eso: el fin no justifica los medios. El político que utiliza cualquier medio para conseguir un fin está corrompido. Se referirá a este extremeño, ¿no? Que se ha forado pues sí, para intentar escabullirse del juicio que tiene por corrupción. Ya están diciendo los magistrados, muchos magistrados, y están a punto de entrar en una huelga,
porque dicen, no, es que al final tenemos que paralizar el Estado porque somos el único poder que todavía no está contaminado. Bueno, está contaminado, pero no está todavía... No está totalmente dominado. No está colonizado absolutamente. Entonces dices, decía, esto es un fraude de ley primero de primero de universidad. De primero de derecho, ¿no? Es para que se utilice como ejemplo para los diferentes juristas que vayan saliendo, porque es absolutamente claro que es un y esto no lo ha podido hacer él sin permiso del partido y de Sánchez. No. ¿Por qué? Porque, claro, el pedirles a 3 o 4 que le dejen paso y que se... Se supone que el ideólogo de esta maniobra es el ministro de Justicia. Sí. Entonces dice... Es que ese sí que parece un Maquiavelo total. Quien le ha dado la idea... Y ha movido los hilos para que las cosas ocurran así. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Entonces dices, pero claro, dices, cuando todo vale con tal de mantener la poltrona, yo veo personas que han estado en primeros lugares de autoridad y que ahora están, opinando, y están liberados de Esperanza Aguirre, ¿no? Por ejemplo, que ella dice, mire, yo soy consciente de los errores que ha habido en mi partido. Bueno, deja a Rajoy, lo deja por la altura del barro, del betún. Porque, claro, ella estuvo con él y se dio cuenta, dice, pero bueno, es que hemos cometido el gravísimo error de no quitar todas las leyes que había puesto el anterior, ¿no? Bueno, ya lo intentó, no le dejaron, pero bueno. Y resulta que así estamos. Se centró en la economía para dar que cuidado, Rajoy no es un economista, ni por el forro, pero ahí se centró. Ella dice que por evitar a los hombres de negro de Europa. Bueno, tenía buenos buenos colaboradores, sí, pero también el que dijo que Rajoy que iba a bajar los impuestos, y viene el hombre de negro de ministro de Finanzas, de Economía, y sube los impuestos. Ese hombre que fue también terrible, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, es también famosísimo, el ministro de Rajoy, ¿no? De la pasta. Estaba ¿no? pensando, Montero, se parece a Montero, está por ahí. Yo que sí. El caso es que lo ha dejado... Pero quien estaba era que su hermano estuvo para ser alcalde de Madrid, que está ahora de vicepresidente del Banco Mundial, del Banco Europeo, que fue ministro, es el que fue ministro de Economía. De Guindos, sí. Sí. Que será un buen economista. Sí, ese sí tiene resultados muy positivos en sus apreciaciones, pero no, Montoro era el que... Montoro, por eso Montoro era el que... Yo iba Montoro, sí. Montoro era el siniestro Montoro. Ay, Dios mío. Que todavía a veces aparece por ahí dando clases, ¿no? Seguro que dará clases. Lo que pasa es que... No, me refiero en los medios. Alguna vez les saca dando clases y hinchándose el morro, ¿no? Pero yo creo que con mayoría absoluta es increíble lo que podía haber hecho este Rajoy y no hizo nada. ¿Qué le pasa a este hombre que no tiene tienen voluntad? ¿O es que es un mandado? No, hay unas presiones internacionales tremendas. Bueno, yo cuando él da la mano formando, ¿cómo se llama? La escuadra, yo no sé, no quiero decir nada, pero probablemente estas personas, si están afiliadas o se están pilladas por alguna manera, pues tienen que obedecer. Las grandes presiones que solamente alguien que tenga, que esté bien posicionado moral y personalmente puede enfrentar. Porque ahora mismo al teniente coronel de la UCO, es terrible lo que le están queriendo. Están buscando cualquier cosita para poder... lo que es que no han encontrado nada. Pero van a buscar incluso calumniarlo para quitarle de en medio mientras se aclara. No, pero no mientras se aclara, es decir, igual que quitaron de en medio a Camps durante no sé cuántos años y a la Barberá, y resulta que luego no había nada. Entonces es hoy en este país calumnia que algo queda. Claro.
Pero eso es muy castellano. Muy castellano, sí, pero que se está usando de una forma brutal. Entonces calumnia a una persona, una mujer calumnia a su marido y lo primero que hace es lo llevan preso. Entonces dicen, ¿dónde estamos? ¿En qué nivel de defensa tenemos? ¿No? Se potencia con regalías aquel que denuncia falsamente. ¿Tú te imaginas lo que es que los guardias civiles vayan y digan a una persona, como nosotros sabemos, tú denuncia que vas a tener... Pero eso es como está la ley en España. Tú fíjate, pero cómo ese guardia civil se llama prevaricación. Ese guardia civil o esos mensajeros de Satanás están buscando sobornar a calumniadores para que calumnien. Sí, con prebendas para con prebendas, pero eso, ¿qué es peor? ¿Esa persona sobornando a alguien para que calumnie o el que calumnia porque, bueno, tiene problemas económicos o de papeles y le prometen que le van a resolver los problemas? Los dos son unos criminales, pero el que soborna usando su autoridad militar o política o lo que sea, que es el caso de esta Leire. Esto es terrible, pretende... Es un poco parecido a lo que hacen algunos guardias civiles corruptos, que están siendo instrumentalizados por ese intento de dar de alta en seguro social a todo pichipata. Tú que estás en un albergue, al albergue, tienes que darlo de alta. ¿Te imaginas a qué punto se puede llegar, no? Sí, o los enfermos en el hospital. Imagínate. Entonces, yo creo que el abuso de poder siempre ha existido, pero estamos viendo ahora una prevaricación y un abuso de poder ya tan repugnante que esto va a petar. Va a petar porque Dios lo va a petar, no porque... Sí. En una cultura en la que si no tienes padrinos no te bautizas, la corrupción tiene todo... Tiene todas las de ganar, sí. Las de prosperar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe y cuando la codicia se desmadra y resulta que el que interviene en conseguir coimas por contrataciones y ojo, 1 millón por aquí, 2 millones por allá, no, esto es jauja. Entonces, sigue multiplicando sus felonías, sus atrocidades, como este supuesto hombre de confianza ahora. O sea, es que va a resultar que todos los que son de confianza de este gobierno van cayendo todos en el mismo saco, ¿no? El saco de la justicia. Ay, pobre Navarra, cómo está de corrupta. Sí, Dios mío. Tantos navarros. Ya tuvimos al director general de la Guardia Civil, Roldán, en su momento. Fíjate. Pero hay discípulos suyos... Acabó fugándose el tío, hasta que lo localizaron no sé dónde. Bueno. Esto es para hacer novelas de ficción, ¿no? Conclusión, queridos oyentes, tenemos que orar muy fuertemente para que venga el reino de Dios y su justicia a nuestro país. Primero a nuestra vida, a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio, pero al país. Venga tu reino y venga tu justicia, Dios. No te tardes en hacer justicia, Padre. Ten misericordia de los que están siendo perjudicados y dañados y llevados al error, llevados a las garras de Satanás por todos estos escándalos, injusticias, Dios mío. Porque hay muchos que, aunque no hay ninguno inocente, todos somos culpables, pero hay muchos que están siendo pues completamente horrorizados y asqueados, y entonces van cayendo en las trampas del diablo sin haber tenido oportunidad de conocerte, Jesús. Abre las puertas para que venga tu reino y tu justicia en este país y para que salves, sanes, libertes y levantes, Dios mío, un pueblo ungido, un pueblo sabio, un pueblo santo, porque tú has dado tu vida para eso. Padre, oremos así. Sí.
Oremos así y que el reino de Dios se establezca en España. Es una monarquía, pero no es el reino de Dios. El reino de Dios es eterno. Las monarquías terrenales terminan. Venga tu reino y tu justicia, oh Cristo Rey eterno. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amén. No, me uno a esa oración. Señor, Santos. aunque podemos pensar que este mundo no tiene solución, si la tiene en ti, y tú como respuesta oportuna a la degeneración que está profetizada, que los últimos tiempos serán como Sodoma y Gomorra y como los tiempos antes del diluvio, los tiempos de Noé. Señor, que en medio de toda esta pobredumbre y falsedad y mundo de tinieblas y de mentiras, Señor, se levante tu luz, Señor, que resplandezca como aquel día de tu nacimiento en Belén. Señor, que gran luz vino a este mundo. Queremos que esa luz resplandezca hoy en medio nuestro, por encima de las religiones, de los sistemas, de las denominaciones. Señor, solo tu nombre y solo tú eres camino al Padre. Santo Dios. Y por eso queremos que te manifiestes cada vez en más personas. Señor, gracias por ese anhelo de llevar tu presencia a muchas personas que estás despertando por todas partes del mundo, para que la última cosecha manifieste tu victoria también sobre la pobredumbre de las almas. Padre querido, Señor, y que puedas regenerar muchas personas para que puedan vivir en tu voluntad y andar en tu honestidad, en tu honor, Señor. Señor, que levantes un pueblo honorable de personas que no se dejan arrastrar por lo que este mundo ofrece y que puedan glorificarte, Señor. Levanta un altar de adoración, Señor. Santo Dios. Levanta un altar de gracia, Señor, en medio nuestro, Señor, y que podamos gozarnos de que tu reino ha venido, Señor. Como enseñaste a tus discípulos a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, aquí también en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias. Amén.